El intento de magnicidio en Estados Unidos, visto más allá del hecho en sí, más allá de lo que sucedió en el hotel, visto más allá de lo que de la narrativa o de la narración del hecho que ha motivado tantos comentarios y tantos análisis desde que sucedió el sábado por la noche. Vamos también a ver qué está pasando con la violencia en República Dominicana. En el caso del Yeset, hoy en el tribunal hubo altercado. Eso no debe pasar. Vamos a verlo desde otra perspectiva, más allá de lo que sucedió materialmente ahí y por qué están sucediendo estas cosas. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en San Juan de la Maguana con respecto al intento de exploración de una mina de oro que se estima que hay allí y que la comunidad está en contra de que la Gold Quest haga cualquier gestión, y vamos a verlo también desde un punto de vista más allá del hoyo que se puede hacer, del oro que se puede sacar, de los beneficios o de los perjuicios. Y vamos a ver todo esto y mucho más en Aquí Podemos Hablar, que empieza de inmediato. Queridos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Dependiendo de donde quiera que ustedes se encuentren. Saludos, saludo cordial desde Aquí Podemos Hablar, donde les saludamos y le damos las gracias porque ya nos están acompañando en esta semana que empieza hoy lunes. Gracias a todos ustedes por su acompañamiento, gracias a todos ustedes por estar aquí, ser parte de este espacio. Vamos a empezar de inmediato, señores, con los temas que tenemos en el día de hoy, porque es importante que se hable de esto y quédense hasta el final porque les invito para que se queden porque lo que tenemos hoy es bastante importante y bastante informativo, edificante. Así es que vamos a comenzar de inmediato. Vamos a hablar del atentado que se hizo contra el presidente de los Estados Unidos el sábado por la noche en una cena, en una gala que había en el hotel Washington Hilton, donde se llevaba a cabo esa gala de la cena que se le hace a los reporteros que cubren la Casa Blanca. Estados Unidos no anda bien. Y quiero comenzar con esto porque no le voy a relatar lo que pasó. Todos saben lo que pasó. Lo han visto en video, lo han visto en fotografías, lo han leído. Yo quiero irme más allá. Estados Unidos no anda bien, ¿no? Yo lo dije hace unas semanas y lo vuelvo a repetir. Estados Unidos no anda bien. Las cosas que estamos observando no presentan un futuro halagüeño para la nación que tiene en su bandera las barras y las estrellas y en su escudo el águila. Mire, en Estados Unidos se respira un ambiente muy tenso, y no se lo digo yo, lo dice mucha gente que vive allá en Estados Unidos, que respira día a día, que vive día a día, que siente día a día lo que está pasando. Y se lo digo porque se respira un ambiente muy inquietante, casi tóxico. El odio ha reemplazado la esperanza y lo que representaba la Estatua de la Libertad hace algunos años ha sido sustituido por el rechazo,
y la confrontación, que son la orden del día. Se ha vuelto intolerable la sociedad estadounidense. Ya no se respeta la opinión de este ni la opinión del otro. Y hay algunos que han optado por la agresión, tanto física como verbal, cuando lo que el otro dice no le gusta. Y podríamos decir que esa situación produce miedo en mucha gente, gente que se abstiene de decir, gente que se abstiene de hablar, gente que se abstiene de actuar, produce mucho miedo. Y hay miedo. El problema del miedo es que el miedo siempre, óigame bien, siempre es perecedero. Y generalmente, cuando ese miedo deja de hacer mella en la psiquis de la gente, se torna en algo que cuando erupta es un volcán incontrolable. Cuando se pierde el miedo, miren, la fiera se suelta y no piensa, ¿eh? Eso es peligroso, muy peligroso. Por eso es que el miedo dura un tiempo, el miedo hace efecto, pero cuando el miedo se va, la cosa se torna de una manera que no es la más adecuada. El atentado, yo lo quiero poner responsablemente y particularmente entre comillas. Y lo digo porque para haber querido atentar contra el presidente, el método utilizado por Cole Allen fue una disparatada que no la hace ni un retardado mental. Y Cole Allen no es retardado, todo lo contrario. Es un cerebro privilegiado con excelencia académica sobresaliente. Y yo no sé los motivos para que este individuo irrumpiera en el hotel de la manera que lo hizo, por lo cual es condenable y debe condenarse, porque ahí había una reunión de personas que se congregaban para celebrar la cena que la Casa Blanca tiene cada año con los corresponsales que la cubren. Ahora lo que se sabe de la investigación revela que el señor Allen había escrito una especie de manifiesto donde hablaba de su rechazo visceral y una muestra de radicalización extrema contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ahí es que está el problema, cuando se radicalizan las cosas. Se actúa como los locos, no se piensa y se hacen cosas como las que hizo este señor. ¿Representa esto? Y es una pregunta que yo me hago y ustedes pueden contestarla. Les pido que comenten y me contesten esta pregunta. ¿Representa esto la forma como está cambiando la manera de hacer política en Estados Unidos? Porque yo no sé. Ayúdenme con eso. Lo único que yo sí sé es que los discursos de odio están erosionando la capacidad de disentir, de discutir civilizadamente ideas políticas e ideológicas desde un marco de respeto. Pero volviendo a la manera como actuó el señor Allen, es condenable y mucho más condenable porque además de Donald Trump, la figura en su carácter personal, ahí estaba el presidente de la República de Estados Unidos de América. Y esa es una figura que debe respetarse. Sea Trump o sea cualquiera, ¿eh? Sea Trump o sea cualquiera. Esto de irrespetar la figura del presidente de los Estados Unidos de América, lo dije cuando empezaron a irrespetar a Obama, comenzaron a irrespetar
el mismo Trump comenzaron a irrespetar a Biden. Dije, esto va por mal camino porque se está irrespetando la figura del presidente de los Estados Unidos de América, no la persona, al presidente. Y miren, no hay manera de exonerar a este individuo de alguna culpa, como tampoco hay manera de exonerar de culpa a una sociedad que lidera al mundo entero en intentos de magnicidios. Oiga, esto es un récord que no es honorable, es un récord que debe horrorizarnos. Estados Unidos lidera a todo el mundo en intentos de magnicidio. Y entonces, una sociedad como esa, una sociedad que era modelo, una sociedad que era modelo de convivencia, de que las personas podían hablar, podían manifestarse, y hoy día pasa esto. Lo que sí demuestra esto es que los estadounidenses no están pensando bien, no la están pensando bien, y que la violencia va poco a poco sustituyendo la razón, el razonamiento. El lenguaje violento, destemplado, agresivo, poco elegante y a todas luces hiriente, porque esa es la idea, que sea hiriente, que estamos viendo y experimentando hoy, desde los más altos niveles del mismo gobierno hasta las redes sociales, pasando por los medios de comunicación, están abonando para que una sociedad otrora pensante, sosegada, tolerante, ejemplo de convivencia y de respeto, se torne violenta, alocada y tumultuosa. Eso no debe ser, eso no debe pasar. Está pasando y creo que ahí es donde radica el problema que tenemos en Estados Unidos. Es acá. Amigos, suscríbanse al canal, suscríbanse a Aquí Podemos Hablar, le dan like al video, le dan a la campanita, la activan para que sepan cuándo venimos y por último comparten para que otras personas también tengan la oportunidad de vernos, de oírnos, de evaluarnos y de darnos el insumo y de darnos a nosotros su parecer en cuanto a qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos mejorar para así hacer un contenido mucho mejor. Vamos a pasar al segundo tema. En República Dominicana la violencia anda corriendo como si fuera agua derramada, sin control. Anda campeando por sus respetos. Eso lo estamos viendo en todos lados, en todas las acciones que vemos y en las noticias, en lo que escuchamos, en todos lados. Miren, el altercado surgido hoy, altercado físico entre el comunicador Josan Capel y el señor José Luis Custodio. Este último es el padre de una de las víctimas en el accidente del jet set, lo demuestra. Aparentemente el comunicador estaba diciendo algo que era favorable a los hermanos Espaillat. Y el señor Luis Custodio escuchó eso y sin encomendarse a nadie, fue y se le plantó al frente al comunicador y le gritó asesino. Inmediatamente el comunicador reaccionó de una manera violenta y agredió al señor Custodio. Cosa que no debió haber pasado. La polarización y el desaforo, como se ha estado discutiendo este asunto del caso del jet set en el país, está produciendo un ambiente irrespirable. Totalmente irrespirable en torno al proceso judicial que se lleva a cabo contra los hermanos Espaillat. Es entendible y está claro que si usted perdió un ser querido en esa tragedia, sus sentimientos se estremezcan de un lado a otro. Y que eso lo motive a pedir justicia
como quiere todo el pueblo, como quiere todo el mundo, como queremos todos, que se haga justicia. Que se haga justicia sobre este caso. Pero la justicia tiene sus tiempos, sigue sus caminos y son caminos que no deben ser alterados por deseos, por necesidades, por agendas particulares, por nada. La justicia debe seguir sus caminos y tiene sus tiempos. Ni se deben acelerar, tampoco se deben retrasar, para que funcione adecuadamente. Todos queremos que la ley se imponga, que los jueces impongan las penas y sanciones que correspondan, pero todo esto dentro del tiempo que necesita el tribunal para juzgar, aquilatar, evaluar y decidir. Eso es así. Y hemos visto, sobre todo en las redes sociales de este país, bueno, las redes sociales no son de aquí, pero lo que corresponde a República Dominicana y también en algunos medios, cómo algunas personas se han dedicado a sentenciar sin ser expertos, sentenciando para un lado y sentenciando para el otro, pero sin ser expertos en nada, sin tener los insumos, sin tener la evidencia necesaria para hacerlo, algunos motivados por el dolor de la pérdida, otros por razones que yo no voy a mencionar aquí. Porque todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe muchos intereses que se están moviendo de un lado y de otro. Pero lo sucedido hoy en el tribunal, vamos a estar claros que es fruto del agitamiento mediático que día tras día martillea el cerebro y el pensamiento de alguien a quien la pérdida de un ser querido le llena de tristeza. Si usted tiene una persona que pierde un ser querido y usted está todo el día dándole martillo y diciéndole no y mire y diga esto y no y que esto y no y que lo otro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso. Y esas son cosas que no deben suceder. Porque esta es una sociedad que no debe seguir fomentando la violencia. Una sociedad que no debe seguir por el camino de dirimir las cosas de una manera inadecuada. Y eso no es nada, ¿eh? Lo que estamos viendo en las redes es una cosa terrible. Cuando usted dice algo, al otro no le gusta y no le responde, no le rebate, ni entra en un proceso de debate de altura, ni viene con argumentos. No, viene con un insulto y viene con unas malas palabras que eso es. Y usted dice, pero, ¿qué yo te dije? ¿Qué yo hice? Pues en nuestra sociedad se está fomentando la violencia. Y estoy hablando de este caso en específico por lo que sucedió hoy, pero esta violencia se está fomentando a nivel ideológico, a nivel político. Que es lo peor en una sociedad politizada como esta. Y ahora le están echando un ingrediente que es el ingrediente religioso también. Porque se han dedicado algunas personas quienes no debieran hacerlo. Quienes no debieran hacerlo porque no les luce. Porque se supone que su estatus religioso debiera llevarlos a hablar de tranquilidad, de paz, de meditación, de pensamiento crítico. Y no, lo que están haciendo es fomentando la violencia más de lo que está. Y esto es terrible. Y esto espanta. Créanme, esto espanta. El caso del Jet Set debe resolverse. Se va a resolver. Los que sean culpables serán culpables. Los que sean inocentes serán inocentes. Eso lo determina el tribunal. Eso no lo determina ni usted ni yo. Porque ni usted es juez ni yo soy juez. Y eso se determina a través de la evidencia que desfila frente al tribunal, frente al juez. Eso no es porque yo pienso, porque yo quiero, o porque es mi deseo, porque es lo que... No. Eso es lo que diga el tribunal. Y más allá de ahí,
El Ministerio Público ha presentado su caso e inclusive veo que el Ministerio Público le está diciendo a la parte que acusadora, la parte afectada, que si tiene que entrar en un proceso de reevaluación de la medida que está presentando, lo haría dependiendo de las cosas que le presenten que podrían reforzar un caso que sea más, que vaya más allá de la, quizá de la negligencia o de, no sé, del accidente. No sé, eso sabrán ellos, son cuestiones judiciales en las que yo no entro porque eso no es asunto mío. Pero el Ministerio Público está siendo hasta condescendiente en ese sentido. Más sin embargo, están acabando con él. Acabando. Porque en las redes sociales y en los medios lo que hay es un tiroteo que no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda. Y yo espero que tengamos un poco de paciencia, un poco de cordura, un poco de mesura, y que casos como el del señor Custodio y del comunicador no vuelvan a suceder, porque esa no es la manera civilizada de dirimir un caso que está en el tribunal. No. Centro Integral Veterinario Dr. Ferry. El doctor Sergio David Ferry es médico especialista, histopatólogo veterinario. Ofrece consultas, atención a domicilio para mascotas, cirugías, vacunas, desparasitaciones y certificados de viaje. El doctor Sergio David Ferry se encuentra en Avenida Hermanos Gutiérrez, número 51, edificio Galerías Santos, local número 6, en Santiago de los Caballeros, con el teléfono 829-585-0070. También lo encuentra usted en Salubre Pet Boutique los martes y los sábados. Eso es en Cabarete, Puerto Plata. Centro Integral Veterinario Dr. Ferry. Atención casi humana para su mascota. Seguimos adelante, señoras y señores, con Aquí Podemos Hablar. Como siempre, trayendo los temas que entendemos que deben analizarse, que deben, de los cuales debemos opinar, y lo traemos para la consideración de ustedes. Vamos a pasar a un tercer tema. Y este tema tiene sus bemoles. Ustedes saben, República Dominicana se ha vuelto un caldo de cultivo para las protestas. Aquí usted ve que hay protestas todos los días, por esto, por lo otro. Y usted ve en las redes sociales, miren cómo está esta comunidad prendiendo goma. Son dos tipos que le pagaron para que prendieran dos gomas, pero es la comunidad, dicen. Pero en este caso sí hay una protesta y es en San Juan de la Maguana. Una protesta de mucha gente que no quiere, se opone totalmente a que una compañía minera llamada Gold Quest haga un proceso de exploración y quizá de explotación de una supuesta veta de oro que hay en esa zona. Se ha estado hablando mucho sobre el caso del oro de San Juan de la Maguana. Y una de las cosas que nosotros los dominicanos nos ufanamos de decir es que nosotros somos ricos porque nosotros tenemos oro. Tenemos mucho oro en República Dominicana. Somos ricos. Pero el oro en la tierra, no. Con eso usted no puede ir al supermercado a comprar nada. Y con esto no estoy diciendo que hay que explotar. No. No. Pero lo que a mí me asombra es que aún no se ha hecho un estudio de impacto ambiental o no se ha terminado el estudio de impacto ambiental. Eso es lo que tengo entendido, que no se ha terminado. Y si no se ha terminado el estudio de impacto ambiental, tampoco hay motivo para tú oponerte,
porque tú no sabes lo que va a decir eso. Eso es como usted, como una muchacha que le dice que no al tipo que no se le ha declarado. No, ajá. ¿Tú sabes si yo te voy a enamorar o no? No, tú no lo sabes. Eso es como usted decir que no te gusta algo que tú nunca en tu vida has comido. Entonces, en este caso, las protestas, según se desprende de las informaciones, y yo me estoy basando en informaciones, pues yo no especulo aquí, ni me invento las cosas. Las protestas son por algo que todavía no existe. Y que el estudio de impacto ambiental, que es necesario y obligatorio, no ha terminado. Aparte de los estudios que se están haciendo en el país, la empresa dice que ha contratado una compañía estadounidense. La Gold Quest ha dicho que ha contratado una compañía estadounidense para ayudar en el estudio de impacto ambiental. Ellos dicen que esa compañía es altamente reconocida a nivel mundial, que ha estado presente en muchísimos proyectos de exploración y explotación de minas en el mundo entero. Y que el estudio que ellos hagan puede ayudar a comprender si hay daño ambiental o no hay daño ambiental, si se llega a una etapa de explotación del oro que hay ahí. Y yo creo que debería esperarse a tener eso en la mano antes de trancarse en banda en la negativa. ¿O ustedes creen que no? Debería esperarse a tener el estudio de impacto ambiental en mano antes de trancarse en banda. Yo creo que sí. Ahora, eso queda a la conciencia de cada quien, porque también hay intereses que se mueven ahí. Muchos. Y yo conozco de eso porque yo estuve viviendo en un país donde esa actitud dañó muchas cosas. Pero vamos a dejar eso ahí. ¿Cuál sería el impacto de este tipo de acciones frente a la inversión extranjera y hasta local si empresas dominicanas se decidieran a emprender un proyecto similar? Y lo digo es porque aquí no hay empresas dedicadas a la minería, ¿por quién quita que mañana aparezca una empresa que se dedique a la minería aquí, dominicana, y diga, vamos a explorar y vamos a explotar? Y entonces, cuando ve que hay una negativa total antes de que se sepa si se puede o no se puede, dice, no, pues yo no me voy a meter en eso. Y entonces, comunidades que podrían beneficiarse, no se van a beneficiar porque nadie va a meter un chele ahí. Y debe ser la Barrick Gold un referente que se le endilie a toda empresa minera en el día de hoy. Porque cuando la Barrick Gold se instaló, quizás no había la tecnología que hay hoy. Y la pregunta es, cuando la compañía que dio lugar a la Barrick Gold se instaló, se hicieron los estudios correspondientes, ¿existían las mismas tecnologías de hoy? ¿Se estudió que podía haber un daño ambiental o no? Todas esas preguntas hay que hacérselas. Son interrogantes que deberíamos pensar y responder antes de decir que sí o que no. Pero que hay que saber qué va a pasar en un estudio de impacto ambiental antes de hacer un hoyito en la tierra. Pero también antes de decir, no hagan el hoyito, creo yo. Amigos, se me acabó el tiempo. Mañana, si Dios permite, estaré de vuelta con ustedes en otro espacio más de Aquí Podemos Hablar. Les invito para que me acompañen, para que estén conmigo mañana en otro espacio similar o mejor. Gracias a todos ustedes por su sintonía y espero verles mañana por aquí. A todos ustedes recuerden siempre lo que les digo, que a ustedes yo los quiero mucho. Bye bye.